Bueno, estamos aquí con el ejercicio inconcluso de la clase anterior, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos seguir adelante con esto. Vamos a buscar algunas papas fritas, vamos a buscar a las papas, ¿sí? Y me sigue dando hambre, chicos. Aquí que tengo trazos rectos, podría utilizar el lazo poligonal, fíjense. Si no veo bien, yo aquí lo estoy haciendo rápidamente, chicos. Lo estoy haciendo rápido. Ustedes, por supuesto, se van a tomar su tiempo para hacerlo con más precisión, porque tengan en cuenta que aquí por ahí no se nota mucho, pero cuando son imágenes grandes, después queda muy feo cuando los recortes no son precisos, ¿sí? Aquí voy a seleccionar, cierro la selección, control C para copiar, vuelvo al mantel, control V para pegar. Fíjense que me lo puso en otra capa para que los conserve independientemente. Vuelvo a las papas y sigo en selección nueva porque esa papa no la quiero y voy a seleccionar esta, por ejemplo, ¿sí? Para que me agregue una selección nueva. Sigo con el lazo poligonal porque las papas son unos bordes bastante rectos. Aquí, como son bastante rectos pero no son precisamente rectos, puedo jugar un poco con las selecciones, aunque nos quede el borde real, porque no importa, la persona que ve la composición no va a saber cómo era originalmente. Control C nuevamente o edición copiar, me muevo al mantel, control V o edición pegar. Bien, supongamos que yo no quiero seguir seleccionando, puedo, vamos a seleccionar otra y después les digo algún truco para seleccionar diferente. A ver, vamos a poner algunas papas, las que ustedes quieran agregar, ¿sí? Estoy seleccionando, ¿sí? A ver, ahí voy, seleccioné, control C para copiar, vengo al mantel, control V para pegar. Bien, tengo 3 papas ahí seleccionadas, las puedo mover a mi gusto y placer, ¿sí? Muevo la capa que tengo seleccionada, fíjense, si hago esta voy a mover la milanesa, ¿sí? Si selecciono esta voy a mover la primera papa cuando mueva, ¿ven? Bien, supongamos que ya seleccioné esas 3 y quiero hacer una componenda con esas 3 para no seguir copiando de la imagen original. Voy a esta capa a la que puedo renombrar, fíjense, voy acá, doble clic y le pongo papa 1. ¿Sí? Le di enter y se llama papa 1. A esta le pongo papa 2. ¿Sí? Siempre conviene renombrar las capas en Photoshop. ¿Por qué? Porque cuando tengo muchas capas y quiero moverlas de aquí para allá, después me confundo. Esta sería la capa milanesa, por ejemplo. ¿Sí? Y esta sería la capa plato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, doble clic sobre el nombre de la capa y puedo ponerle el nombre, cambiarle el nombre. Una vez que puse el nombre, aprieto Enter y me quedó el nombre modificado. A ver, yo les decía, vamos a enseñarles un truco. Si hago clic derecho sobre la capa, me aparecen muchas opciones. Una de las opciones sería duplicar capa. Y si duplico capa, ¿qué me va a crear? Una copia de la capa que seleccioné. Entonces yo tengo una copia, ven que dice papa 3 copia, fíjense, bueno, seleccioné la milanesa. A ver, papa 3 copia, fíjense, la muevo, ¿sí? Y allí tengo una copia, ¿sí? Volví a mover el plato porque estoy muy encimada, ¿sí? Ahí. A ver, puedo mover, ¿sí? Esa papa. Supongamos, ahí se va a notar que es la misma porque está exactamente en la misma posición, pero ¿qué pasa si yo la giro? ¿Sí? Ya tengo otra papa allí sin haber tenido que recortar de la imagen original. Es más, puedo achicarla, agrandarla, ¿sí? Y entonces va a aparecer otra diferente. Puedo traerla debajo de la anterior, fíjense, para que la anterior la tape. Puedo hacer las modificaciones que a mí se me ocurran hacer, ¿sí? Bien. Puedo hacer lo mismo con otras de las papas, por ejemplo esta, duplicar capa,
¿sí? Ok. Y ahí me apareció el duplicado de esta capa, de esta papa, perdón. Fíjense, la corro y ya aparece otra, ¿sí? Como tiene una curvatura muy específica, la voy a rotar, la voy a girar para que no se note tanto que es la misma, ¿sí? Ahí, si quieren la pueden llevar arriba, abajo, eso lo modifican ustedes a su gusto y placer, ¿sí? Bien, fíjense, ahí tengo 4 diferentes, ¿sí? Para trabajar. Pueden hacer su composición como quieran. A ver, supongamos que quiero este huevo. A ver, elegir. Yo voy a elegir otra herramienta de selección, ¿sí? Vamos a abrirla aquí, que se llama herramienta varita mágica. Y créanme que realmente es mágica. Yo aquí tengo un fondo negro. Entonces, si yo hago clic en el fondo negro, fíjense, me eligió todo lo que tiene el mismo color. ¿Por qué elegí el fondo y no elegí el huevo? Fíjense, en el huevo hay infinidad de gamas de colores, entonces me va a seleccionar todo lo que tenga el mismo color, pero exactamente el mismo color, ¿va? Aunque yo puedo modificar la tolerancia aquí, pero aquí en el huevo voy a tener diferentes tonos, fíjense, en la yema también, ¿sí? No solo en la clara, en la yema también. Por eso es que elegí el fondo. Ahora, yo lo que quiero copiar no es el fondo, es el huevo. Entonces, ¿para qué me sirve elegir el fondo? Porque tengo una forma, voy a selección e invertir, ¿sí? Y fíjense que me invirtió la selección. Ahora tengo seleccionado todo el huevo. Cuando tengo el fondo con un color parejo, es decir, un color sólido, puedo usar la herramienta varita mágica. Recuerden luego invertir la selección para elegir el objeto en cuestión, ¿sí? O sea que tengo muchísimas formas de seleccionar un objeto. Esta es otra. ¿Cómo hago ahora para copiarlo? Control C y voy al mantel, Control V. Y apareció un huevo enorme. Fíjense dónde se me posicionó. Como yo estaba a mitad de camino, se me posicionó debajo de algunas de las papas, pero por encima de todo lo demás, ¿sí? Voy a bajarlo un poquito, voy a bajarlo otro poquito, voy a bajarlo otro poquito, voy a bajarlo y fíjense que me quedó la milanesa arriba, que no está bueno, ¿sí? A ver, este huevo es demasiado grande, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mover y voy a achicarlo al tamaño que me sirva, ¿sí? Voy a achicarlo, voy a ponerlo por ahí, entre las milanesas y la papa, como estaba puesto aquí. Eso como lo graduamos desde el lugar de la capa, fíjense. Recuerden que todo lo que está por encima lo voy a ver por encima y todo lo que está por debajo lo voy a ver por debajo. Ahí tengo un huevo, ¿sí? Supongamos que lo quiero achicar un poquito más o lo quiero agrandar un poquito más, eso a gusto de cada uno. Una vez que estoy conforme, le doy al tilde y me quedó modificado. A ver, si yo quiero pegar otro huevo, recuerden que lo tenemos dentro, lo tenemos en el portapapeles. Entonces, si vuelvo a hacer control V, lo voy a pegar. Pero ¿cómo lo voy a pegar? Con el tamaño que traía. Voy a deshacer esto. Recuerden, camino rápido, control Z, deshice. Es más fácil copiar el huevo que ya tengo posicionado aquí. ¿Por qué? Porque ya tiene el tamaño adecuado. ¿Cómo hago? Botón derecho, vamos a cambiarle el nombre antes que nada y le vamos a poner huevo, ¿sí? A la capa. Botón derecho sobre la capa y recordemos cómo era duplicar capa. Y dupliqué la capa. ¿Dónde está la nueva capa en cuestión? Aquí. Para que no se note que es el mismo, vamos a girarlo un poquito y ahora ya aparece otra cosa, ¿sí? Fíjense que ahí tengo mis dos huevos armados, le doy OK, ¿sí? Recuerden que si en vez de darle OK, tildaba el del medio, no se hacía la selección, volvía al tamaño original, en este caso a la rotación original, ¿sí? Y vamos a ir sobre los tomates ahora. Vamos, ¿dónde está el tomate? Aquí. Fíjense, tengo un color, voy control más para acercarme, ¿sí? Control menos para alejarme. Esto es para verlo mejor o más lejos, más alejado. Fíjense que tengo un color sólido en el fondo, o sea que podría utilizar la varita mágica, ¿sí? Y luego, ¿qué hacer? ¿Se acuerdan? Selección, invertir, ¿sí? Invertir.
Y fíjense que me seleccionó el tomate. Pero yo para mostrarles, nada más que para mostrarles una herramienta de selección que no es muy utilizada, el marco elíptico. Fíjense que yo puedo, ¿sí?, seleccionar algo que tenga una forma similar a una elipse, ¿sí? Puedo seleccionar allí, ¿sí? Y puedo luego achicarlo o agrandarlo. Pero no es lo más adecuado. Yo me quedaría con la herramienta que les dije antes. Deshacer, deshacer, deshacer y deshacer. Allí tengo la selección hecha, ¿sí? A ver, luego vamos a ver el historial para deshacer de otra manera más cómoda, pero por ahora no quiero agregarles información. A ver, tengo la selección hecha, control C, vengo aquí al mantel de vuelta y control V. Me quedó el tomate más o menos bien. Recordemos cómo hago para duplicar. Voy a la capa a la que le puedo poner el nombre, tomate, ¿sí? Y la duplico. Duplicar capa. Ok. Y ahora tengo un segundo tomate para poner aquí, ¿sí? Recordemos que pueden modificar el orden de las capas, que pueden agrandar o achicar los objetos, pueden girarlo, pueden hacer un montón de cosas, pero lo vamos a ver más adelante. En este momento vamos a cortar aquí la clase. Aquí tienen... no, me estaba olvidando, no cortamos aquí la clase. Les voy a enseñar cómo guardar todo esto, porque si no puedo guardar mi trabajo, todo el trabajo que hice no sirve de nada. A ver, vamos a archivo, y si yo pongo guardar como, ¿sí? Guardar como, me aparece la opción de guardar en esta versión, en la nueva, solo con formato Photoshop. ¿Qué quiere decir formato Photoshop? Tiene la extensión PSD, el formato Photoshop. Le voy a poner como nombre ejercicio 1, ¿sí? Y lo voy a guardar como formato Photoshop. Si yo aquí pongo guardar, me va a guardar este trabajo. ¿De qué manera? Como proyecto, o sea, con todas sus capas íntegras. Yo lo voy a guardar y ustedes van a ver a qué me refiero. Si yo abriera ese ejercicio 1 que guardé con formato Photoshop, lo que tendría es todo esto. ¿Cuándo uso esto? Cuando voy a seguir trabajando. Porque si me lo guardo con todas sus capas, quiere decir que puedo correr el tomate de lugar, puedo agregar otro tomate, puedo agregar otra cosa al plato, puedo modificar todo lo que se me ocurra, ¿sí? En cambio, si yo quiero guardar esta imagen para ya utilizarla en una publicación, en donde sea, lo voy a hacer con el exportar. En el caso de las versiones más viejas de Photoshop, todo se hace desde guardar como, seleccionando el formato en el cual quiero trabajar. En la versión esta que estoy trabajando yo, va a ser exportar como, que en realidad es lo correcto, porque yo lo que estoy haciendo es exportarlo a otro formato. Fíjense que aquí selecciono PNG, JPG, GIF o el formato que se me ocurra, ¿sí? JPG, supongamos. Recordemos que habíamos hablado de la diferencia entre el formato JPG y el formato PNG. En este caso, como no tengo transparencias, voy a elegir el JPG. Si tuviese transparencias y quiero conservarlas, necesito guardarlo en PNG o exportarlo, mejor dicho, en PNG. Cuando pongo exportar, ¿sí?, me van a decir en qué lugar querés exportarlo, en este caso en ejercicio 1 Photoshop, y voy a tener el mismo ejercicio 1. Fíjense, cuando yo lo guarde, ¿sí?, como aquí lo guardé en JPG y antes lo tenía en PNG, no hay problema. Si no, me va a decir Photoshop si quiero sustituir el archivo por este nuevo que estoy poniendo porque tenía el mismo nombre. Bueno, quedamos hasta aquí en este momento. Luego seguiremos con otro ejercicio. La composición la van a hacer una vez que estemos en el aula, porque
va a ser difícil hacerla desde casa. Si ustedes tienen instalado en Photoshop y quieren ir practicando, pueden ir trabajando desde casa. Si no, no se preocupen, hacemos los ejercicios online y trabajamos con Photoshop cuando estemos en el aula.